Noticias en desarrollo. Me mataron cuando mataron a mi hijo. Aumenta la violencia en la frontera. Carl Penhall informa desde México. Arizona enfrenta demandas por su ley contra la inmigración ilegal. Nosotros también estamos preparados en presentar la contestación a este tema. Siga de cerca nuestra amplia cobertura del Mundial. Y se la vamos a llevar a ustedes a través de CNN en español. Las noticias más relevantes del momento, solo en CNN. Hablando de México, no solo las autoridades enfrentan en aquel país al crimen organizado, los guardaespaldas representan otro frente de defensa, un trabajo para lo cual los aspirantes se entrenan con una única meta, proteger a sus clientes y sobrevivir, aunque en muchos casos, y se repite día tras día, los guardaespaldas son los primeros en la línea de fuego. Nos acompaña Carl Penhall, que ha estado investigando y sigue investigando este interesante tema. Carl, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bien, igualmente estar aquí. Guardaespaldas, los primeros en la línea de fuego, ¿no? Los primeros que caen a veces, lamentablemente. Exacto, y también lo que representa es esa creciente militarización, o sea, que una visión que la única solución a los problemas que hay es cada quien coge más armas, ¿no? Hace unos años atrás, yo recuerdo, los políticos y los grandes empresarios tenían la obligación de estar rodeados de guardaespaldas porque era difícil sobrevivir en la calle. Esto se ha incrementado, es cada vez peor en el México de hoy. ¿Cuál es la demanda que hay sobre los guardaespaldas? Según lo que me contaron ahí, sí está creciendo la demanda, pero el presupuesto para pagar guardaespaldas no está creciendo. Entonces, en vez de tener esos equipos grandes de 8, 10 guardaespaldas, están trabajando con grupos de 1 o 2 guardaespaldas, o sea, que ofrece alguna disuasión, pero como hemos visto, esos grupos grandes de narcos que después emboscan y asesinan, entonces hay que preguntar hasta qué punto un guardaespaldas te puede proteger contra eso. Es cierto, y los guardaespaldas, bueno, no solamente protegen de un eventual enfrentamiento con narcotraficantes, sino protegen a su cliente, y esto habría que ponerlo entre comillas, el tema del cliente, pero en realidad es así, porque son personas contratadas, les pagan para proteger de un eventual secuestro también, que es otra de las actividades que se producen en México, ¿no? Exacto, aunque el instructor de guardaespaldas nos dijo el perfil del cliente y de los clientes de sus guardaespaldas es mucho más peligro, una emboscada, más asesinato y un secuestro como en segundo rango, ¿no? Pero lo que él dice, o sea, regla número 1, matas o te matarán, y regla número 2, no expones tu cliente a peligro, eso es la mejor forma de evitarlo. ¿Por qué el narcotráfico está tan interesado, el narcotráfico o el crimen organizado en México? Creo que ese es el término correcto, ¿no? El crimen organizado. Está tan interesado en esto, ¿por qué? ¿Cuál es el trasfondo? De repente, un empresario, un político podría entenderlo porque son los que están llevando adelante la guerra contra el crimen organizado, pero hay empresarios que corren peligro. Hasta cierto punto, porque como bien sabemos, o sea, hemos visto y hemos analizado un poco el problema de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Sería ingenuo suponer que esa corrupción para con las fuerzas de seguridad. Hay corrupción en el estamento político y en muchos lados de la frontera hay políticos corruptos que están dando pie a los carteles para funcionar. Y tanto que los carteles necesitan sus brazos, sus aliados políticos, también necesitan sus aliados económicos para lavar dinero, para lavar las utilidades del narcotráfico. Entonces, en algún momento u otro, un empresario, un político se podía ver aliado o involucrado en el narcotráfico, entonces la contraparte, otro cartel viene y lo mire como un blanco. Y para ir terminando, Carl, con respecto a los círculos de seguridad que protegen a los grandes narcotraficantes, a los grandes capos del narcotráfico, es el otro aspecto de los guardaespaldas, ¿no? Ellos están muy bien protegidos y muy rodeados también para protegerse incluso de otras bandas de narcotraficantes que se disputan los mercados. Pues eso es extrañamente, o sea, dentro de los grupos de guardaespaldas que estos señores estaban entrenando en Ciudad Victoria, por ejemplo, en el pasado él ha entrenado policías y militares también, y dice que un buen porcentaje de esta gente han desertado, han ido para el otro lado, han cambiado de banda. Entonces uno en algún momento está entrenando, uno está entrenando un guardaespaldas en algún minuto y después cambian de banda, llevan todas esas técnicas de asesinato, todas esas técnicas de tiro al blanco para
los adversarios, lo que hace doblemente peligroso, ¿no? Muy brevemente, porque nos tenemos que ir a la pausa. ¿Qué tipo de entrenamiento reciben? ¿Cómo es el entrenamiento de los guardaespaldas? En este entrenamiento es muy intensivo en términos de tiro al blanco, pero en movimiento, cayéndose, disparando, bajando de un carro en movimiento, disparando así, y han sacado algunas lecciones del propio arsenal del sicario. O sea, ya no manejan la pistola con el seguro puesto y con la bala abajo. O sea, llevan siempre una bala en la cámara con el seguro quitado. Listo, y están sacando rápidamente para un posible enfrentamiento. Increíble, pero es la realidad que se vive en México. Gracias, Carl Penhall. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Hasta la próxima.